Pocos asesinos han sido tan odiados como esta pareja de británicos, que a mediados de los años 60 cometieron uno de los peores crímenes. Seguramente, después de escuchar esta historia, verás el amor desde otra perspectiva. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy estoy muy contenta porque vamos a estar iniciando una nueva sección en el canal dedicado a todas las parejas peligrosas. Y nada mejor que hacer esta nueva sección de parejas peligrosas precisamente en parejas. Así que pónganse cómodos, relájense, búsquense todas las palomitas porque esto va a estar muy interesante. Myra Hindley nació en Manchester, Inglaterra, el 23 de julio de 1942. Su padre se llamaba Bob Hindley y se cree que era un hombre bastante agresivo que en muchas ocasiones maltrataba a su esposa y a su propia hija. Para el año 1946 es cuando nace la hermana menor de Myra, la cual llamaron Maureen. A pesar de que Myra creció en un hogar donde su padre era bastante agresivo, esta, sin embargo, se desenvolvió bastante bien en su escuela, tenía muy buenas calificaciones y era una chica muy responsable. Aparte de todo eso, Myra era una chica que destacaba mucho en el atletismo, era buena escritora, o sea, tenía como que el perfil perfecto de una chica de un buen hogar. Cuando ella cumplió 15 años de edad, sufrió un acontecimiento que cambió por completo su vida. Ella tenía un mejor amigo que se llamaba Michael y aquel día Michael decidió ir a nadar. Y por lo tanto, él le pidió a Myra que la acompañara. Él tenía 13 años y Myra 15. Ella en aquel momento no quiso acompañarlo, así que él se fue solo a nadar, pero desgraciadamente él perdió la vida ahogándose en aquel lugar. De cierta manera, Myra se sintió muy culpable por la pérdida de la vida de su amigo, porque ella decía que si lo hubiese acompañado quizás le hubiese podido salvar, pero eso no fue lo que sucedió. Así que de cierta manera ella vivió con esa culpa por muchísimos años. Luego de esta trágica muerte de su amigo, Myra se vuelve más hacia el catolicismo, religión que era a la que pertenecía su amigo recientemente fallecido. Sin embargo, luego de este suceso de que ella se convierte al catolicismo y fallece su amigo, también baja mucho el rendimiento académico de esta. Recordemos, como dije anteriormente, que era una persona con un coeficiente intelectual bastante alto, pero empezó a rendir mucho menos en los estudios. También Myra comenzó en las noches, durante el tiempo de duelo, a encender velas y llorar constantemente por la muerte de su amigo. Fue un suceso bastante trágico que probablemente pudo haber ocasionado ciertos trastornos en su mente. Me parece bien curioso que ella se haya vuelto al catolicismo por el simple hecho de que su amigo lo haya sido. Es como poco común ver que una persona se convierta a una creencia por pasar por un duelo. No sé si simplemente lo buscó como un refugio. A veces esas personas tienden a suplir una necesidad con otra. Probablemente su manera de acercarse a esta religión fue en parte por la pérdida que acaba de suplir. Entonces busca como llenar un vacío que le dejó su amigo, llenándolo con esta religión. Otra cosa que me parece muy curiosa es el apego que tenía hacia ese amigo. Es natural que tú tengas un mejor amigo, pero también me hace pensar un poco que quizás había un poco de enamoramiento en esta relación. Puede ser, pero no es algo que se pueda confirmar tampoco. Eran muy jóvenes, sin duda alguna. En ese mismo año, siendo 1957, Myra terminó por abandonar el instituto. Con tan solo 15 años, decidió empezar a trabajar. De un momento a otro, el futuro prometedor que se le veía empezó a marchitarse. Su primer trabajo fue como empleada en Lawrence Scott and Electrometers, una agencia de ingeniería electrónica, y su segundo empleo fue en una empresa química llamada Millwards. Allí empezó a trabajar como secretaria. A pesar de que no había finalizado sus estudios, ella se desenvolvía bastante bien en los empleos. Realmente no había queja en cuanto a su desenvolvimiento, a su desempeño, y pues le iba bastante bien. En cuanto a su vida amorosa, podemos decir que no es que hay una larga lista de relaciones, pero sí destaca un nombre que fue Ronnie Sinclair. Esta relación duró muy poco tiempo, realmente no podemos decir que fue una relación que duró un año porque aparentemente así no lo fue. Más tarde, en su segundo empleo, fue cuando ella empezó a sentir una atracción bastante fuerte hacia un compañero de trabajo, un hombre quien era 4 años mayor que ella.
Y pues el nombre de este hombre misterioso, por así decirlo, era Ian Brady. Ahora, Dani, cuéntame un poco sobre la vida de este hombre tan misterioso que seguramente va a despertar las peores pesadillas de cualquier mujer. Ian Brady nació en Glasgow, Escocia. Su madre se llamaba Margaret Stewart, quien era más conocida como Peggy. Gran parte de los primeros años de Ian fueron en Gorbals, ubicado en Escocia. En cuanto a su padre, es poco lo que se sabe, pero se dice que fue un periodista que falleció al poco tiempo de haber nacido Ian. La situación de Peggy cada vez era más difícil y le resultaba complicado la crianza de su hijo como madre soltera, así que decidió darlo en adopción. A partir de ese momento es que el pequeño dejó de llamarse Ian Stewart y se convirtió en Ian Sloane. El comportamiento extraño y desenfrenado de Ian empezó a notarse desde temprana edad. Era una persona con muchos ataques de ira y en estos ataques de ira llegaba incluso a darse golpes contra la pared. Peggy, su madre biológica, constantemente lo visitaba en esta casa de adopción, aunque ella no le revelaba realmente que ella era su madre, lo que probablemente haya ocasionado en la niñez de este individuo una falta de un ser amado, una figura paternal y maternal. Igual, al no saber sobre su pasado, sobre sus verdaderos padres, eso le ocasionó probablemente una falta de identidad. Tal parece que Ian fue adoptado por una familia y en este momento es que empieza a llamarse Ian Sloane, dado por este comportamiento que tenía, un comportamiento social probablemente inadecuado. No era como que muy bien aceptado entre los vecinos y en ocasiones llegó a sentir y se llegó a conocer que los vecinos le transmitían cierto rechazo, probablemente por no ser una persona de la misma posición social o por el simple hecho de haber sido adoptado. Algo que llama bastante la atención de Ian es que, al igual que Mayra, era una persona con un coeficiente intelectual bastante alto en sus estudios, en su época estudiantil. Fue una persona con un alto desempeño, un alto rendimiento académico. Por otro lado, también mencionaron que en su infancia o en su adolescencia muchos lo llegaron a recordar y decían que este hombre era bastante guapo, no era para nada desagradable y era muy bien aceptado en su escuela, pues sacaban muy buenas calificaciones. Sin embargo, él también era como muy retraído, no era que tenía muchas amistades y siempre estaba solo. Eso es un comportamiento bastante común en las personas que han pasado por una situación como esta, en que no tienen una identidad bien definida, no conocen quiénes son sus padres, han pasado por infancias traumáticas. Imagínate, yo no creo que una persona, después que lo hayan dado una casa de adopción, haya tenido una infancia completamente plena, feliz, etc. Algo que me parece bien curioso del caso, en particularmente en Ian, es que a medida que fuimos investigando más y más, yo no encontré nada relacionado de que él hubiese estado o hubiese pasado por maltratos por parte de su madre o por algún familiar, o por lo menos no se ha hablado de eso. No hay como evidencias de que él haya pasado por un maltrato físico o verbal, pero es muy probable que sí lo haya vivido. En esas instituciones siempre algo de bullying por lo menos se sufre. Ian disfrutaba torturar a las niñas más pequeñas que él, disfrutaba molestarlas o hacerles bullying constante, conducta que evidentemente no era correcta. Con todo eso, en su época de adolescente desarrolló también una gran fascinación por la ideología nazi. Aunado a todo esto, llegó a ser arrestado en 2 ocasiones por robo, pero de inmediato fue puesto en libertad. Al tercer arresto tuvo que mudarse de ciudad y a sus 17 años empezó a vivir en Manchester con su verdadera madre, quien en aquel momento tenía una nueva pareja, Patrick Brady. Debido a que Ian cambia nuevamente de familia, el apellido que en este momento toma es el de su padrastro, quien lo reconoce como hijo y le da su apellido, por lo que comienza a llamarse a partir de este momento Ian Brady. Sin embargo, el mudarse con su madre no alivianó para nada su comportamiento. De hecho, todo se fue incrementando y empeorando. Se empezó a meter en más problemas con relación a robos. También empezó a maltratar animales, que esto es una conducta muy típica de personas con tendencias sociópatas. De hecho, también empezó a tener grandes intereses cada vez más turbios, como una pasión por la lectura, pero en temas como la dominación, las parafilias, el sadomasoquismo, entre otros tipos de lecturas muy similares. Más adelante también consiguió un empleo en una carnicería y se dice que justamente en ese lugar fue donde desarrolló pues un interés por las mutilaciones, cosa que me parece
sumamente terrible y me da hasta escalofrío nada más de imaginármelo. No se ha hablado de que él haya cometido un crimen donde haya mutilado a alguien, pero sí se habló mucho de que le fascinaba estar en ese trabajo. Claro, que recordemos que ya venía de un trasfondo bastante difícil. Era una persona con una infancia traumática, rechazado incluso por su propia madre, por eso debe ser complicado. Y adicionalmente a esto, tener acceso a carnes, cuchillos, etcétera, poder practicar, bueno, digo practicar, ¿no? Digo yo que ahí despertó como sus deseos más locos o sangrientos. Sí, horrible. Adicionalmente, Ian empezó a desarrollar una tendencia ludópata y se volvió alcohólico y fue llevado a prisión nuevamente en otras ocasiones, esta vez igual por robos, y esto le fue creando un expediente delictivo, por lo cual era una persona que las autoridades lo tenían como en los opuestos. Sí. Otra cosa muy curiosa es que en una de esas ocasiones en las que estuvo preso, él decidió estudiar contaduría y pues como que le iba bastante bien. Como ya les había dicho, era una persona muy inteligente. Sin embargo, llama mucho la atención que estas intenciones que él tenía para estudiar contabilidad no eran simplemente de superarse. Su intención era poder tener conocimientos financieros para más adelante poder ganar dinero un poco de maneras ilícitas, buscando cómo mover el dinero en cuentas, etcétera. Estos conocimientos que tienen los contadores que mal usados pueden ser usados para beneficio propio, ¿no? En los meses de abril y octubre de 1958 trabajó en una cervecería llamada Boddingtons. A los 21 años empezó a trabajar en Millwalls. Justamente en esta empresa donde empezó a trabajar Ian es donde conoce a Myra. Y resulta que Myra sí quedó completamente enamorada de él, quedó flechada durante un año. Pero Ian jamás le hizo caso. Él en ningún momento le prestó atención. Incluso se dice que para la fecha de 1961, que es más o menos en la época en que ellos se conocieron, ella empezó a escribir un diario íntimo donde empezó a relatar todas sus fantasías que tenía con él. En este punto se puede ver cómo estas dos personas, aparentemente con vidas totalmente distintas, eran dos polos opuestos. Él venía de un trasfondo familiar y de infancia bastante traumática, y ella, a pesar de que había ocurrido el evento traumático de la muerte de su amigo, no tiene nada así como relevante. Sin embargo, también mencionaste que su padre tendía a maltratarlas a ellas como a su madre y a ellas. Entonces, probablemente esto es lo que ocasiona en ellas ciertos trastornos, y bueno, ya sabemos que él venía de una infancia bastante trastornada. Resulta que en una fiesta de Navidad de la empresa es cuando ellos de cierta manera entablan su primera conversación, o se puede decir que intimaron un poco más. Habían bebido un par de copas y pues él estaba muy alegre, ella también, y justamente en ese momento es cuando ellos hacen como de cierta manera una conexión. Como ya les habíamos dicho, eran dos personas completamente distintas, pero cuando Myra siente que él ya le presta atención, ella empieza a cambiar totalmente. Él era una persona atea y por esa razón ella deja su catolicismo y empieza a creer un poco más en las creencias de Ian. Por otro lado, todas las cosas que a él le gustaba, ella empezó a investigar más para como encajar en el perfil o en los gustos de Ian. Algo que a mí me llama la atención de la conducta que está desarrollando Myra es cómo tú ves un patrón. Cuando su amigo falleció, ella se convirtió al catolicismo porque era la religión a la que pertenecía su amigo. Ahora que está perdidamente enamorada de Ian, también deja su religión y se transforma y empieza a ser atea simplemente porque es esta persona quien le llama la atención, de quien está enamorada. Viene siendo como un patrón repetitivo a lo largo de su vida, cambiar sus creencias incluso por la persona que le atrae. Y me parece bien extraño que a pesar de ser una mujer muy inteligente, se deja influenciar rápidamente por otras personas. Es como que pierde su personalidad por completo. Sí, eso es una tendencia a veces de ciertas personas que tienen esa debilidad en su personalidad y tienden mucho a cambiar según las personas que los rodean. Myra tenía como esa falta o ese vacío por dentro que lo llenaba, bien sea con un amigo, con una religión, o en este caso enamorándose y haciendo perdidamente todo lo que esta persona... Yo creo que ella también está buscando como esa figura paterna que no tuvo en casa. El padre todo el tiempo la rechazaba y la maltrataba, y supongo que ella de cierta manera buscaba en ese hombre
ese afecto que no pudo quizás tener de su padre como ella lo deseaba, y quizás por esa razón también ella como que hacía todo lo que a la otra persona le gustaba, como que quiero agradarte, ahora acéptame, o sea, si no me gusta lo que a ti te gusta, yo voy a hacer a sacrificar Exacto. mi yo o mi... Pero es para que me aceptes como de esa manera. Sí. Durante las primeras citas, Brady obligó a Mayra a ver Judgment of Nuremberg. Las semanas siguientes, Mayra tuvo que leer todo aquello relacionado con el nacionalsocialismo, algo que fascinaba perdidamente a Brady. Leyó Mi lucha, un libro escrito por Adolfo Hitler, Crimen y castigo, y además todo sobre el Marqués de Sade. A medida que la relación iba escalando de nivel, un día Brady le pide a Mayra que saque una licencia de un porte de armas porque, como recordamos, ya Ian tenía un historial delictivo bastante grande, por lo que las autoridades lo tenían con el ojo puesto y él no podía ni siquiera sacarse una licencia de conducir. Él no podía conducir, no podía tener permiso de armas, pero como consiguió esta mujer que todo lo que él decía, sencillamente ella lo hacía para complacerlo, entonces él le insistió para que fuera Mayra quien sacara un porte de armas a su nombre y de esta manera él tener acceso a diversas armas. Sí, simplemente la utilizó para obtener todo lo que él quería. Y creo que es una conducta repetitiva, ¿no? Que constantemente él se aprovechaba de estas necesidades de ellos para usarla para su propio beneficio. Claro, tampoco vamos a decir que ella es una víctima en todo esto, porque me parece que si era una mujer bastante inteligente, estaba clara en lo que estaba haciendo. Pero también hemos visto personas que cuando pierden la locura, o sea, cuando se enamoran... Pierden la locura, claro. pierden la razón de todo. Es lo que me pareció en esta mujer. Mayra también adoptó todas las filosofías de Brady, ideologías, formas de vida, intereses, e incluso también cambió su color de cabello, además de empezar a usar ropas alemanas. Todas estas eran favoritas de Brady. Algo bien loco en esta relación es que también él empezó a tomarle fotos a ella desnuda y también empezaron a tener como una especie de carrera pornográfica, pero sin embargo no duró mucho. Incluso un dato interesante es que mientras mantenían relaciones, Ian tendía a llamar a Mayra, la llamaba Mayra Hess, porque él era un gran admirador de Rudolf Hess, un conocido nazi y culpable de cientos de miles de asesinatos durante el Holocausto. Ya de por sí la relación era bastante extrema y a partir del año 1963 es cuando Ian pierde totalmente el interés por los robos, por las cosas que ella estaba haciendo con Mayra. Así que él empieza a decirle que quiere practicar con ella, cargándola como que si ella estuviese muerta en sus hombros. Y eso lo hacen varias veces, de forma de práctica. En aquel momento Mayra piensa que es simplemente una locura de él, que no piensa que va a pasar a algo mayor. Pero sin embargo ella se presta para eso. Ahí vemos lo mismo que te digo, ¿no? Es una persona, mira, si yo particularmente yo te dijera algo así a ti, mija, corra, porque sí. Obviamente es una actitud que no denota nada bueno y denota que una persona que quiera cargar un cuerpo en su espalda para saber qué se siente. Exacto, simplemente para saber qué se siente denota que está bastante trastornada de la cabeza. A pesar de que Mayra no consideraba que esto fuese a convertirse en un hecho, en una realidad, de que él pudiese cargar a alguien realmente muerto o querer cometer un crimen, un buen día él decide pedirle su primera víctima. Para el 12 de julio de 1963 es cuando se inicia el plan macabro de esta pareja. Mayra tienta a una jovencita a ir a la pradera de Soderburg para que ésta le ayudase a buscar un supuesto guante que se le había perdido, y tras ese engaño, la chica la acompañó. La joven se llamaba Pauline Reedy y contaba con tan solo 16 años de edad. Cuando Pauline se monta con Mayra en su auto para acompañarla a aquella pradera a buscar el supuesto guante, pues Ian iba en una moto persiguiéndolas y él después se adelantó y las esperó en aquel lugar. Cuando ella llega, Mayra simplemente le dice como que los presenta y le dice ella es Pauline y él es mi novio, mi esposo, y simplemente le dice sí, como que acompáñanos a buscar el guante y se pierden en esta pradera. Terrible. Sin embargo, Mayra no se acerca a ellos. Él le dice a Pauline que lo acompañe y se van alejando. Y Mayra simplemente se aleja y los deja solos. Ella en aquel momento dice que no quería como involucrarse y no quería saber qué exactamente iba a pasar. Ella como que se lo imaginaba, pero sin embargo como que no quería creer por completo de que él fuese a ser capaz de hacer algo grave. Pero es que si tú te pones a ver, o sea, una persona que te ha pedido una víctima
que te ha pedido que lo ayudes a entrenar para saber qué se siente cargar un cadáver. Lógicamente ella no podía estar totalmente inocente de qué iba a pasar allí. Sí, pero estos recuerdos que yo les estoy comentando a ellos de lo que pensaba Maureen era cosas escritas en su diario, cosas que les estoy revelando ahora, y era lo que ella pensaba en ese momento. No son suposiciones mías, sino parte del diario de ella, de lo que ella relató, lo que vivió en aquel momento. Ella le llevó a la víctima y sin embargo ella no estaba tan convencida de que él fuese a ser capaz de hacerle algo a la joven. Myra se mantuvo al margen de todo esto y pues lamentablemente Ian abusó de la joven de 16 años y finalmente acabó con la vida de ella. Para el 23 de noviembre de 1963 la pareja repite nuevamente el procedimiento. Myra vuelve a engañar en esta ocasión a un chico llevándolo a la misma pradera. Su nombre era John Kilbreth y contaba con tan solo 12 años de edad. Nuevamente Myra se mantiene al margen y es Ian quien acaba con la vida de este chico. El 16 de junio de 1964, la víctima fue una joven de 12 años llamada Kate Bennett. Esta vez es engañada por ambos, quienes vuelven a llevarla a la famosa pradera donde ya habían cometido los crímenes anteriores. Allí, mientras ella esperaba en el auto a que todo terminase, Ian la viola, la estrangula y allí mismo la entierra. Su siguiente víctima fue secuestrada por Ian y Myra en un parque de atracciones. La pequeña tenía tan solo 10 años y se llamaba Leslie. Él la fotografió 9 veces desnuda y Myra también la grabó mientras la niña suplicaba por su vida. Después de llevar a cabo su ritual, la enterraron a la mañana siguiente en la misma pradera. Las 9 fotos y la grabación fueron guardadas en una maleta. Más tarde todo cambió cuando Ian y Myra decidieron involucrar al cuñado de Myra, quien se llamaba David Smith. Este hombre tenía problemas también de conducta, había también estado en cárcel, nunca había asesinado, pero sí había robado, tenía problemas de conducta. Así que Ian pensó que al unir a este hombre en sus deseos macabros, como que se le haría más fácil de obtener más víctimas, de cierta manera. Sin embargo, David Smith creía que todo lo que decía Ian de todos los asesinatos que había cometido eran mentiras, que simplemente se estaba como vanagloriando. Exacto. Y sin embargo, él decidió aceptar como que, bueno, yo te consigo la siguiente víctima, pensando que todo era en son de broma. Y él le consiguió a un joven de 17 años. Así que el 6 de octubre de 1965, la víctima siguiente fue Edward Evans, de tan solo 17 años de edad. Después de que ocurrió el asesinato de Edward, es evidente que David Smith se siente muy aterrado cuando ve que realmente Ian cumplió con lo que había prometido. Así que hasta de inmediato le dice a Ian y a Myra que les dé un segundo, que necesitaba salir, le da una buena excusa y se va. Pero cuando se marcha, de inmediato él le avisa a las autoridades lo que esta pareja había hecho. Sin embargo, él también estaba involucrado de cierta manera por haberle llevado a este joven. Todo lo que parecía una broma se convirtió en un hecho. Inmediatamente cuando las autoridades se enteran de lo que está sucediendo, van a la casa de esta pareja y los arrestan. El allanamiento que le hacen a la propiedad de estos individuos, encuentran todas las pruebas de todas las torturas que habían hecho y todos los crímenes que habían hecho. Encuentran las 9 fotos de esta joven que violaron y asesinaron. Encuentran las grabaciones que habían hecho, las grabaciones de audio de esta niña pidiendo por su vida, rogándoles que no las matara. Por lo que automáticamente esta pareja se convierte en una de las parejas más odiadas del Reino Unido. Claro, ya también Ian tenía un historial de agresión, de robos, de haber estado preso. O sea, ella era un historial que evidentemente era de importancia. Y otra cosa es que también encontraron las armas. Resulta que todas estas muertes que habían ocurrido en distintas fechas, que se pensaban que eran aisladas, empezaron a tener sentido cuando se dieron cuenta de que esta pareja eran los que estaban cometiendo los crímenes, y de inmediato ellos también confesaron el lugar donde habían cometido todo eso. Entonces, al ir la policía a ese lugar, encontraron, creo, si mal no recuerdo, 2 cuerpos al principio, que fue una evidencia más que suficiente para empezar un juicio. Algo bien curioso de esto es que 2 meses antes de que se iniciara el juicio de esta pareja se había abolido la pena de muerte. Así que ellos se estaban enfrentando posiblemente a una cadena perpetua nada más. Cosa que enfureció muchísimo a la población, porque era evidente que las personas, cuando descubrieron que ellos eran los culpables de todas esas muertes, ellos querían que estas personas también murieran de inmediato. Sí, pues, pero no se podía porque la ley había cambiado 2 meses antes.
En medio de este juicio, Ian empezó a culpar a Myra, Myra lo empezó a culpar a él, entonces allí también como que se cayó la fascinación que ella tenía hacia su novio, porque vio que él era una persona también muy egoísta. Primero la tenía como un pedestal y de pronto cuando los metieron presos, él empezó como a culparla a ella también de todos los crímenes, cuando evidentemente ella no los había cometido directamente, pero sí había participado. De hecho, en medio de todo este juicio, él también dijo que no se arrepentía de nada de lo que había hecho, e incluso para molestar a los familiares, en muchas ocasiones se burló por el dolor que estaban viviendo los padres de las víctimas. Totalmente cosa que me parece psicópata. Horroroso. De hecho, uno de los padres de la víctima falleció con una depresión a raíz de nunca poder encontrar el cuerpo de su hijo, cosa que Ian tampoco quiso confesar nunca. Nunca quiso decir dónde estaba el cuerpo. De los 5 solo encontraron 4 cuerpos. Luego de toda la evidencia encontrada de esta pareja, en el juicio, lo más lógico, se les condenó a cadena perpetua a ambos. Y era lo que suplicaba a la gente. Incluso mucha gente tan furiosa llegaba y quería entrar al juicio con armas, porque querían matarlos, querían atacarlos. Hay unas declaraciones de un padre de uno de los muchachos que quiere entrar al juicio y lleva un cuchillo en la mano porque su intención era asesinarlo, o sea, esta pareja que tanto dolor le había causado. Ian Brady, en 1985 y tras 19 años de prisión, fue declarado mentalmente insano y enviado por lo tanto a un hospital psiquiátrico. El 15 de noviembre del 2002, tras una enfermedad de pulmón, Myra sufre un ataque cardíaco y es ingresada al hospital, donde pocas horas muere. Por otro lado, Ian Brady intentó suicidarse en un par de veces. Incluso inició una huelga de hambre en 1999 con la intención, evidentemente, de fallecer, pero el juez obligó a que se le alimentara por una sonda gástrica para así evitar su muerte. Más tarde, para el 15 de mayo del 2017, es cuando se da la muerte de Ian Brady a sus 79 años de edad. Es interesante, en este hecho, durante el tiempo que él estuvo en prisión, él escribió ciertas cartas que se pensaba que él estaba revelando realmente la ubicación de los cuerpos que faltaban por ser encontrados. Él le dio instrucciones a su abogada para que luego de que él muriera se entregara esta carta a los padres de las víctimas. Sí, pero todo fue una burla porque en esas cartas nunca se reveló ni siquiera, por lo menos el cuerpo del único chico que nunca se pudo encontrar. Y realmente fue una burla porque nunca demostró ni dijo nada. De hecho, en esas cartas él pidió como que no lo vieran en el ataúd, sino que lo cremaran y lanzaran sus cenizas. Y obviamente la gente no quería ni siquiera que sus cenizas fueran lanzadas en ese pueblo, o sea, en esa ciudad, porque realmente el dolor y la rabia que había era sumamente poderosa. Por otro lado, en las cartas él también pidió que todas sus pertenencias fueran donadas a como instituciones artísticas, porque él se consideraba, o sea, era como, ay Dios mío, una obra de arte. Sí, era una cosa, una fascinación que él tenía hacia él mismo que es tremendo. Por otro lado, cuando fallece Myra, también se revela un diario sumamente larguísimo, donde ella revela pues todas las muertes ocasionadas por esta pareja, y también pues todas las vivencias que ella tuvo estando en la cárcel, también cómo ella vivió el rechazo de Ian, porque estando en la cárcel él también empezó a burlarse de ella y a rechazarla, y obviamente pues ella se sintió sumamente herida, y por esa razón ella también quiso cooperar un poco en la investigación. Brady, sin embargo, disfrutó hasta el último minuto la angustia de los familiares de las víctimas. Su mentalidad puede ser considerada como una egomaníaca, con signos de narcisismo por definición. La egomanía se puede manifestar con tremendos ataques de ira o impulsos sexuales incontrolables. Brady presentaba un desorden a su vez de personalidad. Y bueno amigos, así finaliza esta historia tan terrible. Sin duda alguna creo que esta va a ser una de las favoritas de ustedes porque es muy macabra, demasiado podría decirle yo. Y les voy a dejar en la cajita de descripción un enlace donde se revela de cierta manera un poco lo que esta mujer escribió en su diario, que también es muy importante, aunque me parece que obviamente ella está hablando únicamente de su perspectiva y no podemos conocer enteramente lo que estaba viviendo Ian o lo que sentía él. Así que pues les voy a dejar ese trabajito ahí para que la conozcan un poco más a ella y ustedes saquen sus conclusiones con este video más el otro documental que se le hizo a ella. Por otro lado amigos, si les ha gustado pues esta nueva sección del canal, no olviden darle un me gusta y de compartirlo con todos sus amigos. Si todavía no se han suscrito a mi canal, pues lo invito a que lo hagan, a que se suscriban y que además activen la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo video, ustedes sean los primeros en verlo. Y también no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer por alguna parte de la pantalla. Por otra parte, si les ha gustado esta nueva sección,
Nos gustaría invitarlos a mañana martes a tener un pequeño en vivo donde ustedes, luego de leer las teorías y luego de ver las declaraciones de esta mujer, de repente podemos hacer un breve en vivo para compartir las teorías sobre este caso si les interesa. Y nos despedimos. Muchísimas gracias por vernos. Bye bye.